Maica Larriba quixo felicitar en persoa o operativo da Garda Civil que na xornada de onte traballou arreo na operación Clavao, que tivo lugar no poboado do Bao de Abaixo. Unha visita onde ademais puidemos ver tamén os medios de comunicación todo o material incautado nesta operación. Insisto en que mi agradecimiento, que es el agradecimiento de toda la ciudadanía por el trabajo constante de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, gracias a los cuales los ciudadanos podemos tener una mayor calidad de vida y unas mejores condiciones de vida. 4 clanes, importantes clanes de distribución y de venta de drogas ubicados en el poblado del Bao, han sido ayer desarticulados gracias al trabajo riguroso de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra. Trátase dun operativo moi importante cuxa investigación comezou xa en outubro do pasado 2017. A raíz de, de la visualización de varios individuos, varias personas que acudían a abastecerse de droga al Bao. Ello hizo establecer un dispositivo especial. Siempre tenemos un dispositivo tendente a erradicar o intentar erradicar los focos de venta de droga. Y esto que durante un año, diréis vosotros, ha sido muchísimo tiempo. No es fácil penetrar en zonas tan difíciles para nosotros, tan marginales, donde nuestra presencia, tanto uniformada como de paisano, de civil, es fácilmente detectable. Entonces hubo que utilizar muchos medios técnicos. Grazas ás medidas adoptadas, conseguiron os permisos xudiciais necesarios para os rexistros, unha operación que se saldou con 24 detidos. Como saben ustedes, y si no se lo digo, en este momento hay 24 detenidos. Son 4 clanes los desarticulados. Una anécdota: los clanes se repartían el trabajo. Trabajaba un clan por semana en la venta y los otros 3 se mantenían inactivos. Y es una de las anécdotas de esta operación. Creemos que el trabajo ha sido muy arduo y laborioso, pero ha visto recompensado ese trabajo con el éxito de ayer. Se ha podido demostrar y comprobar, no solo con heroína y cocaína, sino con varias sustancias que creemos que proceden de robos, como han podido ustedes observar o pueden observar en el panel que ahí tenemos. Foi, segundo o coronel xefe da Garda Civil, a redada máis contundente realizada no poboado do Bao. Ha sido más contundente, incluso me comentaban algunos agentes que ayer estaban ingresando en el Bao que dentro de los clanes muchos decían: uy, esta vez venís muchos más, ¿no? Y realmente sí, ha sido un dispositivo muy amplio de Guardia Civil, primero para intentar conseguir la sorpresa y luego porque creíamos que se iban a incautar muchas cosas como así ha sucedido. E a preguntas dos xornalistas, con esta operación se desarticula un dos principais puntos de venda de cocaína e heroína da zona de Pontevedra. Pues yo creo en este momento que son los distribuidores de la cocaína y heroína principalmente de este entorno de Pontevedra. Unha operación que aínda non está pechada, quedan por deter, segundo dixo o coronel xefe, algúns membros dos clans vencellados con este tráfico de drogas. Dos 24 detidos, 11, lembramos, están en liberdade en sede policial, 2 en prisión, xa que estaban en orde de busca e captura, e outros 11 pasarán a disposición xudicial nas próximas horas.